Bien, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo aquí vía Gran Angular. El día de hoy vamos a comentar los resultados de las elecciones generales que se llevaron a cabo este domingo 11 de abril. Todo indica que este resultado no ha sido nada representativo, pues ninguno de los 18 partidos que participaron en la contienda electoral ha logrado pasar la valla del 30%, como sí ha sucedido en las elecciones pasadas durante una primera vuelta. Al día de hoy, según el conteo oficial de la OMPE, los candidatos con mayor voto han sido Pedro Castillo, de Perú Libre, que se posiciona en el primer lugar con un 19%, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con un 13%. Ambos partidos representan ideologías e imaginarios políticos muy distintos, pero que se encuentran y coinciden en un elemento común que es el conservadurismo. ¿Qué consecuencias puede traer este resultado para nuestro país y cómo explicamos este fenómeno en donde los extremos políticos logran confluir en un punto común? Todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas hoy con nuestro invitado. Nos acompaña José Ragas, él es historiador, docente, investigador y difusor de contenido histórico que es especializado también en el estudio de los procesos electorales durante el siglo XIX y XX. Con él vamos a hablar sobre este tema y muchísimas gracias, José, por estar aquí hoy con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos están siguiendo de sus casas. Bueno, este panorama electoral ha demostrado que el próximo gobierno no será representativo ni en el Poder Ejecutivo ni en el Congreso, porque los votos están repartidos entre 18 partidos y hay un gran porcentaje de votos en blanco. Este problema de representación es una constante en nuestros procesos electorales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX también, pero hoy parece estar en su estado más crítico, ¿no? ¿Cómo afecta esta situación a nuestro sistema democrático en donde gran parte de los ciudadanos no se ve identificado? Bueno, es muy complicado porque además creo que por una parte, o sea, bueno, uno, digamos, por mi de formación profesional más que formación, uno tiende a verlo más en, digamos, en el mediano y largo plazo, y hay que analizar, digamos, que lo que ha venido pasando en los últimos 20 o incluso 30 años, o sea, digamos, tenemos una estabilidad electoral, ¿no? Porque por mucho tiempo no se daba, o sea, que se había interrumpido por golpes militares, por una serie de procesos, pero ahora ya tenemos, digamos, una suerte de continuidad electoral que, mal que bien, funciona. Y lo que podemos ver más o menos es que hay cada vez más, hay más fragmentación del voto, ¿no? Digamos, hay más agrupaciones. Uno podría decir hasta qué punto eso es bueno, digamos, que haya más agrupaciones, por decir que sí, hay más participación, pero también la imposibilidad de hacer alianzas, por ejemplo, de una parte, y por otra parte también el hecho de que con cada elección van desapareciendo partidos que no logran pasar la valla, ¿no? Justamente en consecuencia digamos, de estos partidos tan pequeños que se van formando. Ahora, una segunda característica es que también justamente porque no hay, no ni siquiera partidos, sino movimientos o alianzas que puedan canalizar el voto de la población, las opciones se van radicalizando cada vez más. O sea, hay un centro que de alguna forma no está funcionando, o digamos, o el centro que uno podría idealizar como el espacio, digamos, más o menos utópico, sencillamente no funciona en Perú, ¿no? O sea, digamos, el hecho que el Partido Morado esté con 5.001% o 5.01% pasando o raspando la valla, demuestra de alguna manera eso, que de alguna forma partidos que se ubiquen en la centro izquierda o centro derecha, también que no hayan obtenido una votación, también, digamos, lo demuestra. Entonces, esto creo que de alguna forma estamos yendo hacia un camino en el cual por una parte estamos viendo opciones mucho más polarizadas, ¿no? Como lo que estamos viendo en el escenario actual, que entiendo que no es de satisfacción de la gran, mío tampoco, para decirlo, por ninguno de los candidatos me siento cómodo, pero por otra parte, si uno lo quiere mirar de una manera, como te digo, un arco temporal más amplio, de alguna manera creo que todavía somos afortunados en que estas opciones radicales se manifiesten por vía electoral y no se manifiesten de otra manera, o sea, fuera del camino democrático o de manera violenta. Y el problema es que el hecho que se vayan radicalizando esas posiciones significa de que no estamos resolviendo las cosas. O sea, tenemos varios avisos cada 5 años, pero no estamos resolviendo lo que podría ser. Estamos parchando cosas básicamente hasta que nos va a estallar en la cara. Creo que la segunda vuelta actual es un poco eso y puede ser quizás de alguna forma nuestro último llamado de atención antes de que las cosas se salgan fuera de control y que ya no podamos, y que solamente nos quede lamentarnos en los próximos años.
Sobre ese punto, acerca de la radicalización de propuestas, también es importante escuchar lo que nos dice el electorado, ¿no? Que ya lo has mencionado un poco tú, pero por ejemplo parece que hay una tendencia a pedir cambios estructurales incluso por encima de la garantía de algunos derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, vemos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, dos extremos, tanto de la derecha y la izquierda, pero coinciden en un punto que es la transformación, pero si vemos también en una mirada retrospectiva, lo hemos vivido con Toledo, lo hemos vivido con Ollanta por el lado de la izquierda, sin embargo, nunca se logra concretar estos proyectos, ¿no? ¿Por qué sigue sucediendo eso? Sí, no, creo que hay una frase más o menos sentido que decían, uno, digamos, uno postula con la izquierda, pero gobierna con la derecha, ¿no? O sea, hasta qué punto hay una retórica bastante útil, bueno, creo que recientemente lo hemos visto con Ollanta Humala, ¿no? Y también con los intentos que hay de que Pedro Castillo firme una hoja de ruta, a lo cual él se niega totalmente. Eh, pero yo creo que al final me parece que a nivel electoral funciona mucho esto, la idea del ser anti-establishment, ¿no? De ser independiente. Y eso no es una cosa actual, uno lo puede ver desde los 90 con Fujimori, ¿no? O sea, digamos, hay una estructura, pero obviamente, al momento de gobernar, uno tiene que hacer alianzas, uno tiene que bajar el tono, pero no, digamos, no logras crear proyectos a mediano plazo de cambio de reforma de Estado. Y la reforma de Estado que se han planteado de manera constitucional, para que no se hagan mayores cambios a la Constitución, para que no haya una asamblea constituyente, para que no se toque, digamos, eso, no han funcionado y han sido saboteados a veces desde el Congreso mismo, ¿no? Entonces, esta mirada de corto plazo es suicida, totalmente, ¿no? Y eso creo que, insisto, nos va a pasar factura más temprano que tarde. Es importante tener una mirada histórica en estos procesos electorales. Por eso juega también mucho el tema de la memoria histórica, ¿no? Durante estos últimos procesos electorales, ¿qué lugar ha ocupado este concepto que aparece cada 5 años, diría yo, ¿no? Digamos que vuelve a venir a colación cuando nos encontramos en situaciones críticas donde tenemos que elegir ese término llamado el mal menor, ¿no? ¿La memoria histórica ha tenido alguna influencia en nuestra manera de entender y ejercer la política o el electorado simplemente lo ha pasado por alto? No, yo creo que la memoria histórica juega en cada elección y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en el siglo XX, cómo se evitó que el APRA llegara al poder, ¿no? Precisamente un poco manipulando a veces la memoria, diciendo que eran grupos radicales, incluso acusándolos de terroristas, terruqueándolos, como pasa en el día de hoy. Y eso sería no solamente para oponerse electoralmente a la Torre, sino también incluso para fomentar el golpe de Estado, para que no llegue el APRA al poder, cuando el APRA era una fuerza progresista importante en ese momento, ¿no? No la fuerza conservadora que es el día de hoy y casi antidemocrática. Pero en el caso más reciente, el Fujimorismo, digamos, de cierta manera, ha creado una suerte de coalición anti, ¿no? Que ya no es únicamente contra Alberto Fujimori, ya no es únicamente contra Keiko Fujimori, sino que ahora creo que de alguna manera funcionó para expandirlo y hacia, digamos, elementos similares al Fujimorismo, ¿no? O sea, la idea es desfujimorizar esto, sino más bien es plantear una suerte de consensos mínimos de qué cosas no queremos para el Estado, ¿no? O sea, el hecho de corrupción, digamos, el hecho de impunidad, la violencia que se desató durante los años 90 y que, por una parte, parece que la gente se olvida de eso. O sea, el régimen de los 90 fue un régimen corrupto, fue un régimen criminal y fue un régimen que buscó de alguna manera también, que buscó mantenerse en el poder de manera perpetua, ¿no? Bajo una fachada democrática, pero de manera permanente más allá del mismo Alberto Fujimori. Entonces, creo que eso a veces no se recuerda muy bien y se termina banalizando también eso, ¿no? Pero en verdad fue un régimen en el cual Keiko Fujimori no es por ser hija de su padre, sino porque ella defiende el régimen de su padre y porque hemos visto también lo que ha hecho en el Congreso como lideresa y con la responsabilidad que ha tenido. Entonces, creo que la memoria es importante, definitivamente, pero también creo que esto la memoria no tiene por qué fosilizarse, ¿no? Sino que tiene que estarse constantemente actualizando y no solamente quedarse en los 90, sino también en una serie, digamos, de pautas mínimas democráticas de lo que un Estado, lo que esperamos que sea un gobierno en los siguientes 5 años.
Ujú. Qué importante esa reflexión sobre la memoria histórica, porque bueno, sobre Keiko Fujimori está el legado de su padre, pero también las acciones que desde su bancada se han promovido en nuestro país, ¿no? Este legado del Fujimorismo durante 30 años ya todavía sigue dividiendo al país, ¿no? Sigue habiendo un antivoto muy fuerte hacia Keiko Fujimori, ya no solo por la dictadura, sino también, como mencioné, por la bancada. Pero en esta segunda vuelta electoral, ¿el antivoto hacia Keiko será decisivo o se impondrá más bien el voto por convicción hacia Pedro Castillo? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, o sea, de hecho es curioso porque Keiko es la persona que más ha pasado, dentro de ese sistema de segunda vuelta, es la persona que más ha pasado a segundas vueltas. Y siempre, digamos, y siempre el voto antifujimorista la ha apoyado, pese a que no ha sido tampoco, o sea, este escenario que vemos acá no es un escenario único. Ese es un poco a lo que voy. Es un escenario en el cual si el fujimorismo está obviamente, digamos, hay una polarización de voto, pero hemos tenido un escenario también parecido, por ejemplo, entre Alan García y Yantumala, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. No siempre ha sido, digamos, la preferencia, pero el voto antifujimorista ha sido lo suficientemente flexible como para poder, digamos, más o menos incorporar a la otra opción y tratar de evitar que Keiko Fujimori suba al poder. Ahora, no es que Keiko Fujimori es el mal absoluto, o sea, no es una cuestión etérea o abstracta, es una cuestión concreta. El padre está acusado, el padre está en prisión, ella ha estado en prisión también, y aunque mucha gente no recuerde lo que fueron los 90, sí recuerda lo que pasó con la bancada. Y en cierta manera la crisis política que se ha derivado es directamente por ella. Pero además también del otro extremo es digamos, la memoria de la violencia política, ¿no? De los 80 a los 2000, en el cual lamentablemente se estaba analizando, o en todo caso se está llegando a un punto casi caricaturesco con la cuestión del terruqueo, ¿no? Que el terruqueo, digamos, contra Pedro Castillo, en muy pocos casos he visto que cuando se establezca esto, se establece como elementos concretos vinculados con Sendero Luminoso como BADEF, que al parecer los tiene y que si los hay tienen que, digamos, plantearse, tienen que exponerse y tienen que criticarse y obviamente cuestionarse abiertamente. Pero por una parte, los medios y la prensa han estado tan ocupados en desmantelar, digamos, y en atacar a opciones de centro-izquierda como Juntos por el Perú, que sencillamente se les pasó eso, ¿no? Entonces, ahora están haciéndolo de manera muy apresurada y muy torpe, y el problema con el terroqueo es que no es que activa una memoria contra el sendero luminoso, la activa, sino que activa justamente un lado también horrible de eso, que es el lado del racismo y del clasismo, digamos, ¿no? Entonces, no es una memoria que vaya contra el sendero, sino es más bien, creo yo, en cierta manera, es una instrumentalización de sendero luminoso para ocultar una serie de prejuicios que tienen que ver con el origen campesino, con el origen regional del candidato y también que tienen que ver con el origen social, digamos, del mismo. Entonces, no hay una memoria, digamos, absoluta, pero creo que sí va a ser interesante de ver un poco si uno quiere ponerlo en términos de guerra fría, entre el anticomunismo, básicamente, y el antifujimorismo, ¿no? Y va a depender también de los ambos candidatos, cómo pueden hacer alianzas durante estos 2 meses que vienen. Ese punto es importante porque al lado del antivoto hacia Keiko también coexiste, yo diría, un miedo o un temor hacia los partidos políticos de izquierda, ¿no? Que no es reciente, pues durante nuestra historia política del siglo XX ha habido una gran estigmatización, incluso persecución hacia quienes defendían los ideales del socialismo y del comunismo, ¿no? En la actualidad ese temor toma mayor fuerza, como ya lo has mencionado, con el terruqueo y también con la mirada de lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Pero estos argumentos son realmente justificados, o sea, se puede justificar ese temor hacia los partidos de izquierda, ¿cómo podría incidir también esto en una segunda vuelta? Sí, de hecho, el terroqueo no viene de los 80, viene desde las revoluciones de 1848 en Perú. O sea, incluso uno podría pensar desde la Revolución Francesa, cuando se inventa el término izquierda, pero se consolida el término rojo en 1860 y 1870. Y el terroqueo es una estrategia burda, es una estrategia muy torpe. O sea, yo creo hay que cuestionar definitivamente el terrorismo, pero el terroqueo es, como te decía, ni siquiera la banalización, es la caricaturización de la identificación con elementos terroristas. Y el problema con esto es que lo terminas banalizando tanto que finalmente en un momento determinado no percibes cuando un grupo
radical, cuando un grupo radical y violento está apareciendo, ¿no? Porque todo lo que está a tu derecha, digamos, básicamente lo hace estigmatizado, tranquilamente. Entonces, para cierta derecha y para ciertos medios y para ciertos grupos, no existe la posibilidad de una izquierda, ni siquiera una izquierda de centro. O sea, no está en el panorama, ¿no? Entonces, cualquier tipo de, digamos, de agrupación, por más moderada que pueda parecer, va a ser sencillamente expuesta a este tipo de ataques. Ahora, el problema también es que dentro de esta banalización, uno de los ataques más frecuentes tiene que ver con Venezuela, y francamente, a mí me parece que es otro tipo de argumento muy flojo. O sea, para llegar donde lamentablemente está Venezuela por dos motivos. Uno, porque es complicado hacerlo en 5 años, ¿ya? Y de hecho ya Alan García lo intentó y casi lo logra del 87 al 90. Y segundo, porque me parece algo ofensivo, sobre todo para quienes lo están sufriendo. O sea, para los venezolanos mismos como para los inmigrantes venezolanos que han escapado de un régimen dictatorial, autoritario, un régimen que ha fracasado como como el régimen chavista. Pero junto al régimen chavista también tienes otro modelo de izquierda. Tienes el modelo de Uruguay, tienes el modelo de Brasil, por ejemplo, progresista con Lula también, ¿no? Tienes el ejemplo de Chile, incluso también acá con Bachelet, ¿no? Pero entonces, cogerse del modelo venezolano es cogerse de una muletilla que realmente es ridícula y absurda y que implica también que quienes lo utilizan no saben exactamente cómo llegó Chávez al poder. Y en cierta manera lo hizo siguiendo la fórmula creada por Fujimori en 92, ¿no? O sea, una fachada democrática de escenario posguerra fría, porque no se podía hacer una dictadura militar, porque, digamos, no lo permitía el consenso democrático posterior a la caída del muro de Berlín, y básicamente es cambiar la constitución para reelegirse una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, creo que si uno va a hablar de Chávez, tiene que hablar por lo menos de lo que pasó en los años 90 con Fujimori primero, y después ver cómo se expandió el chavismo a otro modelo de región. Sí. Sí, bueno, ahora sobre Pedro Castillo recaen todavía todos esos estigmas, ¿no? Ahora viendo un poco el lado de la campaña electoral, el desarrollo que hemos tenido durante los primeros meses del año, la sensación que tienen muchos limeños es que Pedro Castillo ha sido el outsider de estas elecciones porque aparentemente salió de la nada, las encuestadoras lo registraron casi en la última semana de la campaña electoral, pero si uno ve el seguimiento de su campaña en regiones, podemos darnos cuenta de que este éxito no es tan sorpresivo, ¿no? Ha habido una estrategia muy intensa en regiones que se ha desarrollado a espaldas de lo que ocurría en la capital, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos elementos que han caracterizado la campaña de Castillo? Bueno, yo creo que hay todo un universo, digamos, que desde Lima no se conoce, ¿no? Creo que la política rural es una política rural además que viene del siglo XIX y que se fomenta en el siglo XX, a nivel de intermediarios, por ejemplo, a nivel de organizaciones, de gremios, y que no pasa por el TikTok, o sea, no pasa por no pasa por Por el Twitter. no pasa por Twitter, ¿no? Y creo que es algo que necesitamos entender y que también no pasa únicamente por comentaristas limeños, o sea, uno de los grandes, creo, ausentes de esa campaña electoral a nivel de, digamos, que nos hubiera podido dar a entender mejor, por ejemplo, ha sido los centros de investigación que deberían haber en las regiones, ¿no? Que a veces no los hay por falta de presupuesto, digamos, porque no se ha puesto tanta atención en las regiones, pero de todas maneras, o sea, las universidades tienen facultades y tienen centros de investigación, y tienen centros, digamos, y tienen departamentos, y hay académicos, y hay gente investigando, y hay publicaciones, y hay revistas, y hay mucha gente haciendo tesis y trabajo de campo, y ninguno de ellos ha sido invitado en los medios grandes, ¿no? Durante la campaña electoral, y hasta ahorita tampoco. O sea, hasta ahora tampoco. Muy pocas personas han entrevistado a, digamos, a académicos o incluso a dirigentes regionales, ¿no? Para entender, o sea, y creo que parte de esa miopía, de esa burbuja, más bien, más que burbuja del autoengaño que hemos vivido estos últimos 20 años al tratar de elegir a alguien que no toque el modelo, es que nos hemos pasado por alto toda esta red de organizaciones campesinas, magisteriales, ¿no? También, digamos, incluso algunas que no son tampoco tan nuevas, ¿no? Los ronderos, por ejemplo, que tienen ya varias décadas, y ver un poco cómo ha cambiado también la politización de esos sectores. Entonces, un amigo politólogo, me parece que es José Luis Incio, había estado mencionando de todo este tipo de elementos, ¿no? Que habían favorecido digamos, la visibilidad digamos, y también lo que había permitido justamente escapar
a Castillo de esta suerte de escrutinio tan fuerte que se dirigió, digamos, hacia la izquierda moderada, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que aprender definitivamente del caso de Castillo, como fue el caso de FREPAP hace algunos años, como fue también del caso de Fujimori en los años 90, y como fue también, digamos, la organización regional, por ejemplo, con Toledo y también con Humala, ¿no? O sea, y necesitamos aprenderlo ya, o sea, necesitamos un poco incorporar más investigación de región también para entender finalmente un escenario electoral que ya no es el nuestro, Ujú. ¿no? Y que le pertenece, digamos, a una parte mayoritaria del país. Exacto. Ahora, mucho se habla acerca de lo que le tocaría hacer a Castillo para esta segunda vuelta sería, lo voy a poner entre comillas, la conquista de Lima, ¿no? Pero Sí, según los resultados de la OMPE, Castillo ha aparecido entre los 5 primeros lugares en varios distritos de Lima, ¿no? Por ejemplo, en Lurigancho y Pachacamac quedó en primer puesto. En Puente Piedra, Cieneguilla, tercer lugar. Entonces, esta situación haría tambalear esta tesis que por ahí he escuchado mucho en los medios de comunicación que la segunda vuelta sería una batalla entre Lima y las regiones, como lo ha sido en otras experiencias electorales, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esto? no, como tú lo has dicho muy bien, o sea, ha ganado, o sea, si uno mira el mapa electoral y uno mira, ha ganado básicamente en gran parte del país, ¿no? Y en Lima, creo que los únicos distritos donde no ha ganado Castillo ha sido donde ha ganado López Aliaga. Y es como la Lima, más como la Lima histórica o la Lima oeste, ¿no? Que es como el casco duro, digamos, que también, donde ganó también Kuczynski, por ejemplo, en 2016, ¿no? Yo, yo creo que no, yo creo que Lima no es un problema, o sea, mejor dicho, los limeños es un problema en el sentido que pensamos que seguimos dominando el país, pero en verdad esta tensión entre Lima y regiones no es una tensión nueva, o sea, lo ves desde la independencia, hay un desplazamiento del poder político regional, por ejemplo, con los caudillos militares, hacia la costa norte, en 1860 con el Guano, cuando se forma el Partido Civil, que es un partido básicamente oligárquico y que gobierna hasta después de la guerra con Chile y que el único que le hace, digamos, que lo para es otro outsider, que es Guillermo Billinghurst, que viene de Tarapacá, que se hace alcalde de Lima y después de ahí toma la presidencia, ¿no? Pero después, un poco, y eso lo puse también en mi Twitter, o sea, la mayor cantidad de presidentes han sido en Lima. Es impresionante. O sea, uno puede comparar los presidentes democráticamente elegidos, que son de Lima, y aquellos que han dado golpe de Estado, que son de región, ¿no? O sea, hay, digamos, una tensión muy, muy visible. Yo creo que Castillo, pues, a nivel simbólico, le va a interesar eso. Incluso me parece que creo que llamó a la última parte de su meeting algo así como la toma de Lima, me parece, que también ha servido un colega, lamentablemente lo ha terruqueado también comparándolo con Sendero, que me parece nuevamente absurdo. Pero yo creo que es eso, o sea, es más que Lima como es más bien, digamos, el poder central, ¿no? Y un centralismo histórico que no sabemos cómo corregir, Uh-huh. que no, a diferencia de otros países, no, lamentablemente en Perú no hemos podido corregir un centralismo histórico que finalmente nos va a terminar ahogando y dejando sin posibilidades democráticas. Un centralismo que además ha estado a lo largo de los 200 años de vida independiente, ¿no? Por ejemplo, para ya ir un poco cerrando esta entrevista, ¿cómo evalúas tú nuestra cultura política en el contexto del bicentenario, ¿no? ¿Cómo queda esa promesa de la construcción de una nación, el proyecto republicano después de 200 años en los que hemos atravesado infinidad de crisis lideradas por los caudillos en el siglo XIX, luego las dictaduras en el siglo XX y ahora en el siglo XXI? Todo parece muy incierto, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación de esos hechos? Sí, no, lamentablemente mi evaluación no es... hay una frase de Alfredo Bryce que decía que él era un pesimista que deseaba que todo salga bien, ¿no? Yo también, digamos, o sea, no, o sea, siempre queremos que todo salga bien para el país, pero lamentablemente la promesa de la vida republicana que decía Basadre a veces parece que se ha concentrado en estos últimos 30 años en ver que no baje el dólar, ¿no? O sea, digamos, hemos reducido básicamente todo, y está bien, o sea, obviamente la economía es importante, pero hemos entrecado tanto en defender el modelo económico que hemos olvidado que ese modelo económico tiene que estar al servicio también de la población, no únicamente a nivel del PBI o de la exportación. Un modelo económico que no redistribuye, un modelo económico que permite que la gente muera por no poder comprar un balón de oxígeno o tiene que endeudarse ante una clínica privada para poder, digamos, internar a una persona porque no hay servicios de salud pública adecuados para una pandemia,
creo que merece revisarse por lo menos, o merece discutirse por lo menos, pero esta defensa tan cerrada que hemos hecho en los últimos 30 años ha impedido de alguna manera creo que aún así la democracia ha permitido llegar, digamos, hasta donde estamos sin descarrilarnos, o sea, sin llegar, digamos, a regímenes. Hemos podido derrotar a Sendero Luminoso, hemos podido derrotar, digamos, a tendencias también autoritarias, golpistas, hemos sobrevivido vamos a sobrevivir a la pandemia actual, que es la peor en 200 años, más que la gripe española, más que la fiebre amarilla y todo. Vamos a salir muy maltrechos de esto, pero creo que necesitamos revisar definitivamente los fundamentos en los cuales está sustentado este modelo económico, político y social, porque si no, a la próxima ya no va a ser un radical que participe en política por las elecciones, va a ser sencillamente una vía autoritaria como ocurrió en los años 70 y 80 con Sendero Luminoso. Qué importante esa última reflexión, ¿no? Es importante identificar qué es lo que está fallando. Y también yo incido mucho en este tema de la memoria histórica que puede ayudar un poco a dilucidar ese camino, ¿no? Bien, muchísimas gracias, José, por tus comentarios, por tus intervenciones. Nos ha hecho un análisis muy interesante de una perspectiva histórica sobre los resultados que hemos tenido, pues, sobre la elección general en el pasado domingo 11 de abril. Esperemos que el panorama se aclare más. Todavía quedan 2 meses de campaña antes de poder ejercer nuevamente nuestro voto, así que los ciudadanos tenemos mucho que informarnos y para poder tomar una decisión adecuada. Gracias, José, gracias por estar aquí. También gracias a todas las personas que se conectaron a nuestra transmisión en vivo. Tenemos una próxima transmisión este viernes, igual al mediodía, así que ahí nos volvemos a reencontrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari. Un gusto.